Bienvenidos amigos a Retos de la Sociedad Venezolana, donde se analizan temas bajo la óptica académica. Hoy hablaremos de derechos humanos y es por eso que hemos invitado a dos especialistas en la materia. Primero a la profesora María Gobea, es abogada, doctora en Derecho, postdoctora en Gerencia de la Educación Superior. Coordina el Centro de Investigaciones Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. Fue decana de esta casa de estudios y fue decana de investigación y posgrado de la URBE. A mi lado izquierdo tengo al profesor Miguel Negrón. Él es licenciado en Educación, mención Ciencias Biológicas de Luz, magíster en Gerencia Educativa, magíster en Docencia, Educación Superior, doctor en Ciencias de la Educación, postdoctor en Gerencia de la Educación Superior, postdoctor en Estado, Políticas Públicas y Paz Social. Coordina el postdoctorado de Estado, Políticas Públicas y Paz Social, investigador del Centro de Investigación de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la URBE, es docente de nuestra casa de estudios, jurado de tesis, árbitros de varias revistas científicas, tutor de tesis de pregrado y posgrado y asesor de proyectos sociocomunitarios de varios consejos comunales. Interesante el tema que nos toca hoy porque se ha sabido que los derechos humanos o se conoce que son derechos inherentes a todos, por igual. Es por eso, profesor, que nos gustaría que usted nos ampliara un poco cómo nacen los derechos humanos en el mundo entero. Yo pienso que es interesante y que sea un requisito fundamental para que entendamos exactamente de qué vamos a hablar. Movernos a aquella época de 1945 y hacer un análisis geohistórico de esa época. En aquel entonces, finalizada la Segunda Guerra Mundial y firmada el acuerdo que controlaba la guerra atómica que realmente amenazaba al mundo, porque el poder destructivo de la energía atómica es terrible para toda la humanidad. El hombre firmaron 53 países la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero es interesante también analizar que en la época prejurídica, Hobbes plantea que el hombre en su estado natural, no digamos animales, sino en su estado natural, decidió hacer normas de convivencia desde su libre albedrío. O sea, el hombre en su autonomía, en su libre albedrío, decidió crear unas normas para la mejor convivencia. Haciendo una traspolación hacia la Declaración Universal de los Derechos Humanos, podemos decir que el hombre en su libre albedrío y poniendo por norte su dignidad, su vida digna, creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos para eso, para garantizarle al hombre bienestar social, para garantizarle al hombre que tenga una vida digna, sin ningún tipo de distinción. Por eso entonces surge la Declaración Universal, entiéndase muy importante, que es universal, no solamente del globo, sino para todos quienes somos pisatarios de este planeta, de los derechos humanos. Y todos nosotros, todos los ciudadanos, no podemos sino menos que acatarlo, porque el ciudadano no puede satanizar una norma, porque es producto de su libre albedrío y es producto de su decisión autónoma y es el deseo de hacer las cosas y de tener una vida más digna y un mundo más vivible. Así es, y profesora, antes de seguir, porque me interesa este último comentario, no deberíamos sobrepasar o no deberíamos romper la norma, nosotros mismos la creamos y esto, cumpliendo de las normas que el ser humano creó, haría un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo lleno de paz. Pero me gustaría, antes de profundizar en este tema, profesora, ¿cómo se formalizan ya los derechos humanos a nivel universal? A nivel universal se formalizaron los derechos humanos en el año 1945, como dijo el profesor, cuando Eleanor Roosevelt, esposa del presidente Roosevelt de los Estados Unidos, hizo la declaración. Ella dirigía la Comisión de Derechos Humanos y proclamaron los derechos humanos del hombre y caracterizados por su universalidad. O sea, es para todos los hombres, no es para de una región determinada ni de un país determinado, sino que es para todos los hombres de la tierra.
Las características entre esos derechos humanos, nosotros encontramos los derechos civiles y políticos, los derechos civiles como es la libertad de expresión, el derecho a la vida, entre los políticos el derecho al libre ejercicio de la ciudadanía. También encontramos que son imprescriptibles, que son interrelacionados, son inalienables, interrelacionados y dependientes unos de otros. ¿Cómo podemos decir esto? Decimos esto porque esto lo que significa es que en la medida en que alguno de ellos avanza, progresa, en esa misma medida todos los demás derechos del hombre también progresan. Nosotros desde el punto de vista civil encontramos que está el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, taxativamente expuestos allí, que en muchos países del globo terráqueo, todos sabemos, los países que están en desarrollo o los países que están subdesarrollados, dicen otros, ¿verdad? Todos esos derechos están enunciados, pero no están desarrollados. Hay derechos colectivos como el derecho al desarrollo, está incluido dentro de los derechos humanos. Y todos sabemos que las 3/4 partes de la humanidad no está desarrollada. Y ante esa injusticia, pues los derechos humanos están reclamando continuamente que todos los países del mundo tienen derecho a tener todas sus necesidades primarias y quizás otras más, a desarrollarse en esas áreas. O sea, el derecho a la alimentación, a la vivienda adecuada, a un trabajo adecuado, a la seguridad social que le permita subsanar las necesidades sociales de un grupo familiar y de todas las ciudades. Todas esas necesidades son parte de los derechos humanos colectivos. Ahora, profesores, en un mundo que quizás está tan polarizado, digamos, las diferencias sociales, la religión, la cultura, desde donde venimos, desde el hogar, desde el núcleo del hogar, hasta donde nacemos en un país determinado, se piensa diferente y quizás no todos ven el derecho de manera igual, aunque el derecho a la vida es inherente, a la naturaleza humana. Quizás no en todas partes estos derechos humanos se ven igual, de la misma manera. Es que esa es la trascendencia de estos derechos humanos. Cuando decimos que es inherente al hombre por el simple hecho de nacer, significa que cuando tú naces ya te apropias de esa cualidad que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, e independientemente de lo que vayas a hacer al final de tu vida o a mitad de tu vida, sigue teniendo esos derechos. Significa, por ejemplo, que aún quien haya delinquido en determinadas situaciones sigue teniendo los derechos humanos que le permita la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos. Habrá delincuentes que requieren pena corporal, pues, ahí está sometida a la libertad, pero el no sometimiento a tortura, el no sometimiento a vejación, sigue manteniendo independientemente del delito que haya cometido. Cuando decimos que son inalienables, quiere decir que no se pueden ser condicionadas por ninguna condición ideológica, política, religiosa, de raza, de credo, de sexo, ninguna condición va a discriminar el no cumplimiento de esos derechos humanos que tiene esa persona. Por eso realmente cuando hacemos un análisis de cómo ha ido los derechos humanos, luego de 64 años, de 67 años de firmada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos que remitirnos al informe 2014, el informe mundial de desarrollo humano del PNUD de la ONU, en donde los índices de pobreza siguen siendo, en el mundo, hay casi 2.000 millones de seres que viven pobreza crítica, en una vida paupérrima. Quiere decir que a esos señores se les ha violado sus derechos humanos, porque cuando uno analiza los derechos humanos, digamos en el artículo 22, por ejemplo, en el artículo 22 establece que los derechos humanos incluyen los derechos a la vida, los derechos a la expresión, pero también los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos culturales. Entonces, cuando una persona en el mundo entero va a un hospital y se muere por mengua, le estamos violando sus derechos humanos. Exacto. Cuando un alumno de cualquier país
va a una escuela y no consigue pupitre, se le está violando los derechos humanos. Me gusta esos comentarios llevados a la realidad. De tal manera... Profesor, vamos a hacer, porque es interesante lo que está, eso lo vamos a seguir comentando en la próxima parte y vamos a debatir ese asunto, llevarlo a la realidad, porque ese es un mundo ideal, cumplir los derechos humanos para una persona, pero en la realidad, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en el mundo y qué ocurre en nuestro país? Ya venimos, esto es Retos de la Sociedad Venezolana. Seguimos con más de Retos de la Sociedad Venezolana conversando sobre los derechos humanos. Y se quedó al aire un comentario que quizás no completamos. Vemos que estos derechos humanos, el derecho a la vida, a nacer, a tener el derecho a la alimentación, a tener una buena educación, a muchas realidades que deberían ser, el deber ser. En un mundo ideal, quizás si se cumpliera todo fuese perfecto. Pero la realidad, usted hablaba de que se le viola a un niño su derecho si va a la escuela y no consigue un pupitre. Claro que Sobre sí. todo en estos países subdesarrollados o del tercer mundo. ¿Qué ocurre? Sin embargo, hay que aclarar también la bidireccionalidad de la norma. Es cierto que los organismos, el Estado le da derecho a la gente, tiene deberes, pero la gente también tiene deberes que cumplir. Es decir, todo ciudadano también tiene que exigirle al Estado que cumpla sus derechos humanos y los ciudadanos también tienen que cumplir con sus derechos humanos. En ese sentido, es interesante, y yo creo que es importantísimo destacar que se requiere de una cultura, porque tú lo acabas de decir, cuando nos íbamos, pues, la letra muerta es un peligro permanente, como decimos los educadores, el currículo oculto. A veces la letra tiene que existir en mí para que se pueda cumplir. Entonces a veces nosotros no exigimos el cumplimiento de nuestros derechos humanos y quien está encargado de ejercer, que es el Estado, entonces tampoco se ve obligado a cumplir con eso derechos. Esa es la bidireccionalidad. Y comentaba el informe anual del PNUD 2014, está fresco, todavía no salió el 2015, que hablaba que el mundo se debería preparar para reducir la vulnerabilidad. Es que yo creo que el mundo está vulnerable por muchas circunstancias y entonces exigen que haya mayor resiliencia. Yo creo que ciertamente pues, el hombre tiene que tener ciertos niveles de resiliencia, pero también tiene que tener cierta fortaleza para no hacerse vulnerable a todas las cuestiones que lo vayan a afectar en lo que plantean los derechos humanos, que es tener una vida digna, que es muy, muy importante. De esta manera que se necesita que hay un acuerdo universal, porque generalmente hablamos de los derechos humanos y nos referimos a las clases desposeídas, a los países en vía de desarrollo, pero es que hay un mundo de gente que tiene en exceso que realmente no está dispuesta a ceder un poco para que haya una vida digna. Yo creo que tiene que haber un pacto universal. Si ciertamente la declaración es universal de los derechos humanos, tiene que haber un pacto entre los que más tienen para que realmente puedan favorecer a los que menos tienen, en una alianza estratégica. Yo realmente, y a veces cuestiono pues que haya una lucha de clases, ningún gobernante puede exponer una lucha de clases, lo que tiene que haber es una alianza de clases, para que entonces se pueda tener un mundo más digno y podamos todos tener una vida más digna. Entonces hay que hacer una cruzada como un Fuente Ovejuna para hacer un gran esfuerzo para cumplir con los derechos humanos, que no es un discurso mío, lo acaba de dar el Papa, pues. El Papa acaba de decir, no solamente ahora que está en la gira por América Latina, en su Evangelio Gaudí, en noviembre de 2013, ya el Papa advertía que en el mundo hay muchos que tienen muy poco y hay muchísimos y muy pocos que tienen mucho. Tiene que haber una alianza universal de la raza humana en general para que podamos nosotros tener una vida digna. Si seguimos aumentando la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, nos vamos a alejar cada vez más del cumplimiento de los derechos humanos, cada vez más nos vamos a hacer vulnerables a cualquier situación y cada vez más tendremos que ser más resilientes pues, para poder aspirar a tener una vida medianamente. Yo creo ahora, y yo estoy preocupado por la sociedad venezolana, porque si el papá está trabajando para conseguir el dinero para llegar acá, y la mamá
está haciendo colas para comprar, ¿quién cuida a los muchachos? Claro. ¿Quién va a cuidar a esos niños? De tal manera que a futuro, nosotros de pronto, ojalá yo me equivoco, pues, los niveles de delincuencia van a aumentar, porque realmente hay una familia disfuncional, y entonces no hay niños que realmente se formen, no solamente en los derechos humanos, sino en todos los derechos realmente que le corresponde a tener una vida natural. Hay mucha tela que cortar en el caso de Venezuela, pero antes de entrar en esa materia, profesora, la importancia del cumplimiento, ya nos hablaba quizás un punto interesante el profesor de la brecha, eliminar esa brecha que existe entre ricos y pobres y estos que no ven bien a los ricos y los ricos no ven bien a los pobres. Una diferencia más marcada donde quizás la clase media tenía un rol anteriormente fundamental, pero ahora quizás no existe ese rol, por precisamente o estás allá o estás acá. Igual ocurre en los poderes, igual ocurre en el pensamiento ideológico. Bueno, ¿cuál es la importancia de estos derechos en estas materias específicamente? Yo creo que los derechos humanos son vitales, porque son derechos de todos los hombres que existen sobre la tierra. Ahora, yo quisiera añadir un aspecto, que es que hay países que han evolucionado para mejor y hay países que hemos evolucionado hacia atrás. O sea, en lugar de ir hacia adelante, hemos ido hacia atrás. Porque hace 40 años, Venezuela no estaba en el estado en que está ahora. Nosotros podíamos acceder a estudiar en otros países, sencillamente, y estudiar temas como el desarrollo. Y en aquel momento Venezuela decían todos los expertos del mundo, porque teníamos profesores de todas partes del mundo, decían claramente que Venezuela al año siguiente o 2 años después, máximo 3, ya pasábamos al primer mundo. Y resulta que nunca volvimos llegamos al primer mundo, sino que cada vez estamos como que más distanciados de ese primer mundo. ¿Por qué? Porque hay inmensas cantidades de personas cada vez más pobres. O sea, no es verdad que en Venezuela se han eliminado los pobres, cada vez hay más pobres. De manera que, ¿cómo vamos a salir de esa situación si no se buscan los medios? Y allí regresó a lo que estaba diciendo el doctor, que hay que entenderse la gente. Los que tienen mucho con los que no tienen nada. Pero además en un lenguaje que sea idóneo, en un lenguaje de respeto, por supuesto, pero además de eso, de decir la verdad y de que realmente se vea la inversión social y que esa inversión social se le vea como que lo que debe producir, porque puede ser que haya habido mucha inversión social, pero no se ven los resultados, porque una persona sin educación, si los niveles de preescolar y de primaria y de bachillerato no están bien sedimentados con una educación fuerte, no pueden continuar en la educación superior. Y nosotros lo que necesitamos que el primer derecho que debe tener la persona a sufragar, además de las vitales, para que no se muera, es la educación. Porque sin educación, sin educación de los ciudadanos, un país no puede evolucionar jamás. Vamos a seguir conversando sobre este punto. Algo en lo que concordaron los profesores es la vida digna, la calidad de vida y la educación, lo importante que es para todos los seres humanos. De eso y muchas cosas más estaremos conversando en la próxima parte de Retos de la Sociedad Venezolana. Seguimos con Retos de la Sociedad Venezolana, conversando con estos dos docentes, la profesora María Gobea y el profesor Miguel Negrón, sobre los derechos humanos. Ahora en Venezuela, por hacer un resumen, y no es dentro de una tendencia ideológica, política, eso es indiferente en este momento. Lo que vemos en la calle, lo que ve el ciudadano común, ¿cómo está la educación? Sobre todo la básica y la media, la educación pública. ¿Ha mejorado? Estamos en camino. Podemos hablar de la alimentación, el acceso al alimento en el estado Zulia, lo que vemos en los supermercados, la falta de comida en los anaqueles, indiferentemente si hay acaparamiento o indiferentemente si no hay producción, pero existen las colas en los supermercados. Podemos hablar de un sinfín de cosas que si estamos aquí se están violando los derechos
humano de las personas, de niños, niñas, adolescentes y de los adultos hasta los adultos mayores. El derecho a la salud, donde quizás no hay acceso desde un medicamento a estar en un lugar tranquilo, en un hospital tranquilo. Eso es lo que vemos, lo que percibe gran parte de los ciudadanos cuando intentan buscar una salud gratuita de calidad, cuando intentan buscar algún producto. ¿Cómo entonces esto se puede analizar bajo la óptica del derecho y de los derechos humanos? Yo quiero en primer lugar rescatar una cosa que dijo la doctora Gobea tan fundamental dentro de su sabiduría, que se refería a la educación. Yo creo que la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, en el segundo numeral, plantea que la educación es aquella vía para preparar al ciudadano para exigir y hacer cumplir los derechos humanos. Y algo muy importante que dice ese mismo articulado, en su numeral tercero, que la familia es la que tiene la preeminencia en la formación de los ciudadanos. Cuando uno analiza la Constitución o lee la Constitución en el artículo 102 y la Ley de Educación en el artículo 15, dice que el Estado se reserva la educación y establece el Estado docente, contrario a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y contrario a lo que está bañando al mundo, porque al mundo lo está bañando es la sociedad educadora, es la familia quien preeminentemente tiene la responsabilidad de formar al ciudadano. Por eso que en educación realmente hay que hacer un capítulo aparte, no solamente en cuanto a los derechos humanos, sino en la política pública en general, porque es la formación de riqueza. Ahora, no es que la postura de un médico o de un abogado o de otro profesional dice, bueno, ya yo soy un profesional, ahora voy a comer mejor que antes, no, es para crear riqueza, para que esa riqueza la compartamos todos. Así es como realmente logramos una vida digna. No un bien individual, sino algo colectivo. Exactamente. Porque si yo llego a médico y exitoso y tengo unos ingresos mensuales y yo digo, bueno, ahora yo voy a comer mejor que antes y no importa los demás. Entonces no estoy cumpliendo con los derechos. No hay realmente una alianza de clases, no hay una disposición al bien común, que es lo que persigue y debe perseguir no solamente todos los gobiernos, todos los estados, todos los humanos. Debemos percibir el bien de los demás. Claro. Entonces, es importante retomar esa condición. Y ya lo dijimos, pues, y lo decías tú también, cuando no hay pupitre, cuando no hay un pizarrón, cuando no hay equipos audiovisuales, realmente entonces estamos soslayando en los derechos humanos. Cuando no hay ni siquiera un techo. No hay un techo. Ahora, en las escuelas. Se tiene que establecer realmente la responsabilidad social, porque también es necesario, lo decía, de la bilateralidad pues de la ley. La ley otorga derechos y también otorga deberes. Ahí nosotros tenemos que formar, y eso surge de la familia. La escuela viene a complementar, pero básicamente es de la familia. Fíjate, cuando uno lee la Ley de Educación de Chile, en primer lugar, en la Constitución nuestra, en el artículo 102, habla de educación. En la Constitución chilena, en el artículo 10, ya te habla de educación. Significa la importancia que le da. Y taxativamente el artículo 10 de la Constitución chilena te habla que la preeminencia de educación está en la familia. Y el Estado se responsabiliza a orientar la educación parvularia, se dice parvularia, es decir, que esa etapa del niño, que es una esponja, realmente el Estado va a vigilarla, pero lo demás corresponde a la familia. Entonces, por eso que la doctora decía que nosotros vamos en contrario a la historia. ¿Por qué esa es la historia? La historia es propiciar al hombre, no al Estado. Fundantemente es el hombre lo más importante que el Estado, porque el Estado surge, y ese ha sido la gran tragedia de Venezuela, que la ecuación macroeconómica establece que la nación quiere vivir del Estado, y es todo lo contrario. El Estado es quien tiene que vivir de la nación. Aquí todos queremos que el Estado nos dé la casa, que nos dé un trabajo, que nos dé la escuela, que nos dé un carro, todo. Calidad de vida. Y nadie se puede. La calidad de vida tenemos que proporcionándola nosotros mismos. Ok, profesora, quería comentar. Sí, yo quería decirle algo al doctor Miguel,
que también es cierto que quizás no hemos formado suficientemente bien a nuestros educandos cuando no tienen iniciativa propia, sino que está esperando el papá Estado que les dé todo. Entonces nosotros tenemos que en esa educación intercalar quizás la facilidad de emprendimiento. Desde la más temprana edad, no podemos esperar a que lleguen a la universidad para que empiecen a hablar de emprendimiento, no, es desde la más temprana edad y de colaborar unos con los otros, porque a lo mejor la forma como se establece la educación en la educación primaria es de individualismo, yo quiero ser el mejor de la clase, no me ocupo de enseñar a los demás o de explicarles mejor las asignaturas a otros que pueden estar estudiando en un mismo grupo en la casa, etcétera, etcétera, porque todos pasamos por todas esas etapas y hubo algunos profesores que sí se molestaron en enseñarle a socializar sus conocimientos, quizás a los mejores del salón, y otros que no, porque siempre hay unos mejores que otros, pero esa socialización se tiene que hacer desde la más temprana edad, porque si no, es mentira que después vamos a ser distintos. Nosotros nos van formando desde pequeños y de esa manera vamos comportándonos en la vida. Vamos a conversar, porque este punto es interesante también. En países llamados de primer mundo, la gente lucha por acceder a una educación de calidad que quizás no es la pública la mejor, sino la privada. Estudian toda la vida, trabajan para poder llegar a la parte universitaria, a las mejores universidades, y no esperan que un Estado, que un gobierno les dé algo, sino que buscan trabajar para conseguir y lograr las metas propias y las colectivas. Y eso quisiera tocarlo en la próxima parte aquí en Retos de la Sociedad Venezolana. Nos toca establecer una nueva pausa y ya venimos. Seguimos aquí en Retos de la Sociedad Venezolana. Quedó al aire. En países del primer mundo se habla... Y digamos que el primer mundo no es la perfección, pero quizás estamos hablando de la calidad de vida o de una vida digna, donde tengas acceso a la alimentación, a la salud y a la educación, sobre todo, que es el tema que tocamos anteriormente en esto de los derechos humanos. En países del primer mundo se lucha o se trabaja toda la vida, padres para sus hijos, para que puedan acceder a la universidad, en ocasiones privadas, en ocasiones una educación pública de calidad. En otros países tienes hospitales de primera que parecen clínicas con todos los insumos necesarios. En Latinoamérica se ha avanzado en muchos países, tocaba el tema del profesor de Chile en materia educativa, en materia de salud. Se habla también que en Ecuador ha tenido muchos avances en materia de salud y también de la parte del apoyo a los profesionales y de valorarlos como tal. Ahora, todavía nosotros, o quizás en el caso de venezolano, hay muchas deficiencias, pero no se escucha, por ejemplo, una crítica tan fuerte de lo que está pasando, o quizás nos conformamos con lo que estamos viviendo, profesor. No sé si quiere... ¿Cuáles son los indicadores del logro de ese primer mundo? Todos los indicadores están en la excelencia en la educación. Por ejemplo, pues, Finlandia, después de la posguerra, en 1945, ellos decidieron, vamos a invertir en educación. Y tú verás cómo está Finlandia y cómo están los países que nos siguieron. China, el mejor municipio escolar del mundo es Shanghái, producto de la prueba PISA. Bueno, porque priorizaron a la educación, a los educadores y a los educandos, porque no es que nosotros podemos decir que educación es buena si nos fijamos exclusivamente en los educandos. Hay que fijarse en los educadores y darles buenas condiciones a los educadores. Entonces, un indicador del logro de ese primer mundo es la educación. Luego, lo decía la doctora, es la innovatividad. En los países del primer mundo son los que tienen más patentes registradas en el mundo. Esos son los países que se consideran de primer mundo. La innovación, desarrollo y la innovatividad. De tal manera que ahí tenemos nosotros que fijarnos en esos indicadores del logro para realmente saber cuáles van a ser las políticas públicas. Hoy por hoy, que es un mundo, en primer lugar, que está considerándose un posestado,
ya aquel Estado territorial, aquella territorialidad donde había un dominio de un grupito, ya realmente no sirve por autopista de la información, porque satelitalmente está preñado el universo realmente de satélites que ordenan, que dirigen la economía, las naciones. Hoy por hoy se habla de un post-orgánico, es decir, ya lo orgánico ha estado superado. En China hay exoesqueletos que hacen toda la motricidad de los viejitos, pues les ponen ese esqueleto a los viejitos y parecen unos jóvenes hasta bailan. De esta manera que ya lo orgánico está superado. Entonces, mientras el mundo anda en eso, nosotros andamos en los aspectos ideológicos. Mientras en otros países toman como héroes nacionales a gente que está técnicamente avanzado y que han demostrado que son exitosos en innovación. Y que han aportado en grande a la sociedad. A la sociedad. Nosotros miramos a alguien que prendió fuego a los llanos, pues, que fue Zamora. Entonces, es interesante que realmente cambiar los valores y los modelos a seguir de la juventud. Esos son los indicadores del logro. Y lo que, repito, pues lo que hablaba la doctora del emprendimiento, con Delors, la UNESCO estableció 4 indicadores. Exactamente. El ser, el vivir, el convivir y el hacer. Hoy por hoy hay un 5.º pilar, que es el emprendimiento. Todos tenemos que emprender, sí, así sea una familia, que es lo más difícil, ¿no? Emprender, hacer una familia. Entonces, el emprendimiento no significa que sean unos grandes inventos. Puede ser micros inventos, micros temas, micros metas, pero hay que ser un hombre emprendedor. No podemos esperar que todo nos los dé el Estado. Entonces, cuando tengamos una población y un país así, llegaremos entonces a ser del primer mundo. Y eso está en la educación. Claro. Y eso está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que prioriza la educación. Y eso es lo que nosotros tenemos que realmente atender. La educación, los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos culturales. Y es muy importante entender que los derechos humanos son míos cuando nací. No van nunca a prescribir, siempre hasta cuando yo muera, pues, dejarán de ser los derechos humanos y tienen que respetarse. Y el punto de la educación parte también no solo quizás del querer de la persona, porque yo puedo querer surgir, educarme, trabajar, pero si el Estado no me garantiza eso, voy a estar en la calle o simplemente fuga de cerebro y me voy del país y hago ese emprendimiento que tanto buscamos, quizás esa formación la aplico en otro país, no en mi patria. Entonces es un punto bastante complicado porque la educación debe ser primordial dentro de las políticas públicas del Estado, claro, y de una determinada nación. Claro. Y si la aplicamos, profesora, no es algo de la noche a la mañana. Yo recuerdo un profesor que me decía en la escuela, un profesor de geografía, que él decía que la educación no empezaba solamente en la universidad, porque ustedes no sabían si el próximo presidente de Venezuela estaba ahorita en el preescolar. Desde ahí tiene que partir y se ve como hay otros países que desde ahí empiezan a velar por una educación de calidad para ese niño o para esa niña. Sí, a eso era que hacía referencia en la anterior oportunidad, porque yo creo que para ser emprendedores necesitamos ser creativos y eso se puede educar desde la más temprana edad, como tú dices, desde el preescolar, primaria, bachillerato, formar al ser humano capaz de encontrar en la educación superior como que a través de la educación superior la solución a los problemas sociales de donde él vive, del lugar del planeta que le haya tocado vivir. Pero no puede ser que nosotros encontramos profesionales indiferentes, o sea, indiferentes ante la realidad social, que no les preocupa, que estando bien yo, los demás no me interesa. Un tipo de profesional así yo creo que es demasiado poco y que Venezuela no se merece que nosotros seamos capaces de estar conformes con sacar profesionales simplemente que se dediquen a cubrir sus necesidades propias
de él y de su grupo familiar en chiquitico y que la problemática social no les importa. Y eso como han dicho ustedes, tiene que Se ser el educa. 50%, no solo le podemos dejar a los docentes universitarios, sino también gran parte de eso Desde la tiene que primaria. estar en la casa, en el Ah, hogar, en claro, el núcleo familiar, que es claro. de donde nace todo. Seguimos hablando de los derechos humanos y un tema bastante interesante. En la próxima parte, entonces, daremos un mensaje de cada uno de estos docentes, sus ideas, recomendaciones y, por supuesto, esperanza para todos en materia de derechos humanos. Ya venimos a estos retos de la sociedad venezolana. Seguimos con más de retos de la sociedad venezolana conversando sobre los derechos humanos. Profesora María, ya en esta parte me gustaría que diera su recomendación final, su reflexión. Y antes, una pregunta breve, y esto es para los dos. ¿En Venezuela se cumplen con los derechos humanos? ¿El Estado se ha preocupado, el individuo se ha preocupado por eso? Mira, algunos de los derechos humanos se cumplen, pero como te dije hace rato, de una Venezuela que estaba bastante próxima al desarrollo, hemos llegado a una Venezuela que cada vez está más lejos del desarrollo de los seres humanos que habitamos en ella, porque hay quizás mayor cantidad de pobreza, la diferencia entre las personas que tienen la posibilidad de resolver todas sus necesidades vitales está mucho más lejana de aquel que no lo puede hacer, y por lo tanto el país no puede progresar, porque si sus seres humanos no progresan, el país tampoco puede progresar. Entonces la recomendación general que yo pudiera hacer es que en la medida en que nosotros nos procuremos de cumplir a cabalidad, porque no es cumplir a medias, sino cumplir a cabalidad, con lo que nos dicen los derechos humanos, ¿verdad? Es suficiente pero con una gran fuerza y con un gran impulso es suficiente para que cada vez más nos acerquemos a la solución de los problemas vitales de todos los venezolanos, que ya sabemos cuáles son. No es solamente la alimentación, la vivienda, sino la educación fundamentalmente, porque con la educación nosotros ayudamos a los demás a que se puedan desarrollar, con una educación que, como se ha dicho aquí, no es solamente moldeada por la escuela, sino que también es moldeada por los hogares. Y en la medida en que nosotros tengamos mejores escuelas y mejores hogares, podemos lograr mejores recursos humanos capaces de transformar la realidad social y económica venezolana. Profesor. Mira, los derechos humanos, desde un principalmente se dice que son inalienables. Cuando un gobierno o un Estado dice que estas políticas públicas es para los revolucionarios y para los que no son revolucionarios no son, los derechos humanos lo está sesgando, y entonces lo inalienable lo está desconociendo. De esta manera que yo creo que este es un gobierno que está raspado en derechos humanos. Cuando el derecho a la defensa, que todos sabemos el caso de Leopoldo López, cuando una juez en nombre del Estado, óigase bien, en nombre del Estado, dice que esos testigos no van, cuando el Estado no publica la sentencia por la cual sometió y le quitó la libertad a un ciudadano X, independientemente que está violando los derechos humanos. Cuando un Estado le niega los dólares a unos determinados periódicos y a otros no, está sesgando los derechos humanos. De tal manera que yo responsablemente digo que este es un gobierno que sale aplazado en los derechos humanos en Venezuela. Y cuando vamos a la frontera, que hemos dicho que los derechos humanos son los que tienen las personas al nacer en el mundo, los derechos universales. Cuando yo arremeto contra alguien que posiblemente esté ilegal en el país, pero al nacer él tenía el derecho a tener una familia, entonces yo estoy separando a la familia, estoy negándole los derechos humanos a los hermanos colombianos. De esta manera que yo creo que hay que hacer un llamamiento a este gobierno para que cumpla con los derechos humanos, y creo que realmente Human Rights Watch, que es el organismo multilateral responsable de la vigilancia de los derechos humanos, en su informe anual del 2015 establece que en Venezuela hay un déficit democrático, significa que
que no estamos cumpliendo con los derechos humanos. Y yo creo que estamos faltando a la convivencia universal. Porque así como dijimos al principio del programa, que nosotros nos pusimos de acuerdo para hacer un mundo más vivible, entonces cuando se soslayan los derechos humanos, se está haciendo un mundo cada vez menos vivible. Y eso surge del Estado, lo que realmente representa un pecado de la humanidad, un pecado de lesa humanidad. Bueno, a los dos profesores muchas gracias por todos estos comentarios. Yo creo que también si se violan los derechos humanos a una madre que no tiene los recursos económicos y a una futura madre que va a dar a luz y va a un hospital y no consigue algo y por su hijo nace o su hija nace con problemas o no nace y es lamentable por no tener insumos médicos, por no llegar a tiempo, porque no conseguía transporte, en fin, por muchas cosas. Y ahí se está violando el derecho más importante, que es la vida, porque uno cree que quizás hay otras formas de aniquilar, pero eso es una forma de aniquilamiento grave, ya no permitirle a las personas no nacer, y eso está reflejado no solamente en estos derechos universales, derechos humanos, en las organizaciones de las Naciones Unidas por ser derechos universales, sino también en nuestras constituciones. Claro. Se habla del derecho a la vida, se habla del derecho a la educación, se habla del derecho a la libertad de expresión, en fin, se habla de todo esto, pero de ahí, profesores, hay una línea muy grande, pero a la vez muy delgada entre el cumplimiento o no de la norma, y todo parte de nuestra Constitución, que sobre ella nada dice. No sé quién quiere acotar algo para finalizar. Bueno, en primer lugar, pues de agradecerte la invitación y hacer un llamamiento al ciudadano común, que realmente es posible restablecer todas estas cosas. Todo depende de la acción nuestra. Yo creo que ningún Estado puede estar en el libre albedrío, tenemos que cumplir unas normas y realmente pues de nosotros depende. Profesora, finalmente. Sí, como finalmente quiero hacer un llamado a todos los venezolanos a que procuremos que se cumplan los derechos humanos, sencillamente que cada uno en el sitio en que esté los cumpla primeramente él y después solicite que los demás lo cumplan también. Porque es verdad que con el cumplimiento de los derechos humanos nosotros podemos progresar más rápidamente. Bueno, interesante. Además que todo comienza desde el propio ser humano. Muchas cosas dependen de nosotros mismos para que una sociedad sea cada vez mejor, y me gustaría finalizar con esta frase de Dalai Lama. La paz solo puede durar donde los derechos humanos son respetados, donde la gente se alimenta y donde los individuos y naciones son libres. Esto fue Retos de la Sociedad Venezolana. Será hasta la próxima.